Pastor, bienvenido con su familia. Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya empezamos a ver los estragos de la natilla y el buñuelo, ¿no? Parece que hay una sobredosis de buñuelo y natilla en algunos que afecta su capacidad para madrugar. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con el estudio de nuestra escuela dominical. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Listo. Acompáñeme por favor en su Biblia. Regáleme un instante. Lucas 1:35. Dice así: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Chicos, se escucha un eco y un pitido bastante molesto. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Señor, hoy nos presentamos delante tuyo para agradecerte por haber escogido a Cristo como nuestro sustituto perfecto, como el proveedor de nuestro perdón y de la vida eterna. Hoy quiero agradecerte con mis hermanos por la persona de Jesús y su vida santa, pues si no fuese por ella, no tendríamos sustituto que pudiese perdonarnos y no teníamos posibilidad de salvación alguna. En Cristo Jesús, amén y amén. Nos hemos propuesto este mes de diciembre estudiar varios aspectos cristológicos. Cuando hablamos de cristología, estamos hablando de la doctrina de Cristo. Vimos el domingo pasado la importancia de la encarnación de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad y su impacto en la vida del creyente. Hoy vamos a hablar de la importancia de la santidad de Cristo y su relación y su importancia en la vida del cristiano. Hoy en día, mis hermanos, el ateísmo moderno, más que interesarse en negar la existencia de Cristo, ahora se ha propuesto más bien en demostrar a Cristo como un hombre corriente con ciertas virtudes relevantes, un hombre que pecó al igual que nosotros. ¿Y por qué cambió esta dinámica? Primero, histórica y científicamente es imposible negar la existencia de Jesús, su nacimiento, su vida y su muerte. Por tanto, tratar de negar a Cristo como un personaje real e histórico, pues ya no es científico. Pero ¿qué tal entonces si demostramos que sí existió, pero es un pecador igual que nosotros? De ahí han salido algunas obras literarias que han intentado mostrar enredos amorosos de Jesús con María Magdalena. Y aunque esto pareciera mera ciencia ficción o mera especulación, sí demuestra un interés particular: dejar a Jesús como un hombre común y corriente. Mis hermanos, si esto fuese así,
Si Jesús fuera simplemente un hombre pecador como nosotros, que murió en la cruz, sencillamente ninguno tendría posibilidad de salvación, porque uno de los requisitos para que Cristo fuese mediador entre Dios y los hombres era ¿qué? Su santidad, un cordero sin mancha. Así como el domingo pasado enseñamos que cualquier movimiento religioso que niegue la encarnación de Cristo, una naturaleza humana y una naturaleza divina, es una secta. Cualquier movimiento religioso que niegue la santidad de Cristo es digno de todo descrédito. No puede ser tenido en cuenta como una profesión de fe real. Si alguien acepta que Cristo nació, que Cristo vivió, pero dice que Cristo no fue santo, ese alguien no puede ser salvo, porque está negando uno de los aspectos fundamentales de la persona de Jesús. Entonces, pasajes como este, el de Lucas, y ya vamos a leer Hebreos, nos deja algo claro. Este bebé que nacería, este hombre que nació de virgen, no solo nacería de una manera sobrenatural, sino que su carácter sería ¿cuál? Santo, absolutamente santo, sin pecado. Y sin pecado no solo en su práctica, sino en su naturaleza. Recordemos que todos los seres humanos al nacer nacemos ¿cómo? En pecado. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán. Y Adán y Eva, cuando pecaron, eran los representantes ¿qué? Federales. ¿Y qué significó esto? Que cuando ellos pecaron, al ser representantes federales, ¿qué pasaría con nosotros? Todos pecamos con ellos y por eso todos nacemos con un pecado original, un pecado heredado. Pero entonces, ¿cómo Lucas puede decir que Dios se hace hombre, la segunda persona de la Trinidad, toma para sí un cuerpo, una naturaleza humana, para unirla a esa naturaleza divina preexistente? ¿Cómo lo hace sin pecado? ¿Cómo Jesús, siendo hombre, nace sin pecado si todos los hombres nacemos en pecado? ¿Jesús tuvo una naturaleza humana? ¿Se hizo hombre de carne y hueso? ¿Y cómo entonces nació sin pecado? Porque fue concebido por el Espíritu Santo, no por simiente de varón. Por eso es tan importante entonces defender el nacimiento virginal de Cristo, su concesión por el Espíritu Santo y su naturaleza humana santa. Hermanos, Jesús no solo es santo por su vida sin pecado, es santo porque su naturaleza humana nació sin los efectos de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. Tuvo una naturaleza humana, pero sin la semilla de pecado de Adán y Eva. Por eso entonces nos maravillamos al meditar estas cosas. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de que todas las cosas fuesen creadas, determinaron no solo la existencia del hombre, sino la salvación de estos hombres que se rebelarían contra él conforme al decreto eterno. ¿Y cómo serían salvos? Pues la segunda persona de la Trinidad nacería de virgen, concebido por el Espíritu Santo, sería santo en su esencia y santo en su naturaleza, santo en su vida y santo en su concepción. Entonces Jesús
es el único hombre que ha nacido sin pecado. Porque todos nosotros, ¿desde qué momento somos llamados pecadores? Desde el vientre. Desde el vientre ya nos habíamos desviado al mal. El único que nació sin pecado fue Cristo. Y esto entonces nos recuerda el por qué y el para qué. Veamos Hebreos 7:26, por favor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los días, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces Lucas y Hebreos nos recuerdan algo del carácter del Mesías, y es que es santo. Entonces, mis hermanos, no pierdan de vista estos elementos teológicos. ¿Puede un creyente considerarse salvo negando la concepción sobrenatural del Espíritu Santo de Jesús? ¿Podríamos creer una profesión adecuada del Evangelio en alguien que niega que Jesús tuvo una naturaleza humana pero sin ser afectada por el pecado de Adán y Eva? No, podemos creer en la proclamación eficaz de una profesión, valga la redundancia, de fe, de alguien que niega el nacimiento virginal, la naturaleza humana sin pecado y la santidad de Jesús. No, porque está negando un aspecto primario del Evangelio, no secundario. Nacido por obra del Espíritu Santo, con una naturaleza humana sin pecado y una vida santa, santa, santa. ¿Qué más nos muestra entonces esta preciosa doctrina de la santidad? Cristo entonces en su naturaleza humana no solo no tuvo pecado, sino que creció en una perfección moral y espiritual total. Y es gracias a su santidad que Cristo puede ser mediador entre Dios y los hombres. Ya vimos entonces los testimonios bíblicos que acreditan una naturaleza santa, ¿cierto? Su concepción, su nacimiento, su obra. Pero ¿qué incidencia tiene esto? ¿Por qué es necesario entonces que Cristo sea santo? Pues recordemos que había un sistema de expiación. Y este sistema de expiación establecido en el Antiguo Testamento, ¿qué requería para la propiciación de los pecados? Un sacrificio, muy bien, porque la paga del pecado es muerte y solo a través de la sangre podía propiciarse la ira de Dios. Entonces se tomaba en sacrificio un animal que no tuviera defecto, mancha alguna para poder ser presentado a Dios. Pero ¿qué particularidad tenían esos sacrificios? Esos sacrificios de animales eran temporales, es decir, se usaban, era propiciada la ira de Dios, pero tenían que hacerse cada cuánto. Cada año el sumo sacerdote tenía que presentarse para ofrecer sacrificio y expiar los pecados del pueblo. Pero ahora era necesario un sacrificio perfecto y perpetuo.
un cordero sin mancha y sin arruga que pudiera satisfacer las demandas de la justa ira de Dios de una vez y para siempre. Y el único que gozaba y goza de esas características es ¿quién? Es Cristo, porque su santidad era un requisito para que su sacrificio fuese agradable a Dios. Si Cristo no hubiera sido santo, ¿saben para qué hubiera servido su muerte en la cruz? Para nada. Recordemos el episodio de los sumos sacerdotes. ¿Recuerdan que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? Su manto tenía unas orlas, era atado con un lazo para que pudiese entrar y ofrecer el sacrificio, pero cuando el sacerdote entraba de manera indigna en pecado, ¿qué le pasaba al sumo sacerdote? Moría. ¿Por qué moría? Por el pecado. Cristo es presentado como ofrenda. El Cordero toma sobre sí los pecados del pueblo que vino a salvar. El Cordero es llevado a la cruz y recibe toda la justa ira del Dios Santo. Él se presenta como el sumo sacerdote para perdonar los pecados. ¿Y cómo podemos demostrar entonces que ese sacrificio fue aceptado y que Él era verdaderamente santo? ¿Cómo sabíamos que el sumo sacerdote había ofrecido un sacrificio y era bien aceptado por Dios? ¿Cuándo? Cuando salía con vida. ¿Cómo sabemos que Cristo fue el sumo sacerdote sin pecado que presentó su vida como sacrificio y fue aceptada por el Padre? Porque resucitó, porque salió de la muerte, porque la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué no lo pudo retener? Porque en él no había pecado. ¿No es hermoso? Entonces es fundamental para la fe cristiana defender a capa y espada la santidad de Cristo. Porque si en Cristo hubiese existido un solo pecado, uno solo, su sacrificio no hubiese tenido efecto alguno para salvar a los hombres. Y tendríamos que decir entonces que en Dios hay pecado. Y si en Dios hay pecado, en Dios no hay perfección. Y si Dios no es perfecto, corran. Pero qué alegría tenemos que Jesús, si es Dios, si es santo y en Él no hay pecado. Desde el vientre de María era impecable. No pecó, no habitó pecado en Él. Por eso fue aceptado como sacrificio. Vamos a 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Qué nos muestra entonces este pecado, este texto? Que en Jesús no había contaminación, no había pecado. Y uno de sus títulos es Cordero sin mancha. Pero ¿qué más dice el pasaje? ¿Destinado desde cuándo? Hermanos, Cristo no es un plan B. Cristo no es el resultado de que un día Dios estableció un pacto con los hombres, tenía toda la esperanza de que los hombres no violarían ese pacto,
Pero un día los hombres lo desobedecieron y de repente Dios dijo, ¿y ahora qué haré? ¿Y ahora qué haré? Adán y Eva pecaron, yo no contaba con esto. Plan B, Cristo. No, mis hermanos. Cristo estaba determinado desde antes que todas las cosas fuesen traídas a existencia para tomar una naturaleza humana sin pecado y presentarla como sustituto de pecadores. Un sacrificio puro, sin mancha y sin arruga. Algunas personas entonces se preguntan, siendo Dios omnipotente, ¿por qué no simplemente determinó que Cristo viniese de 30 años, viviese 3 años de ministerio y muriera en la cruz? ¿Acaso lo que nosotros necesitamos para poder ser salvos no era el derramamiento de su sangre? ¿No sería suficiente si Cristo hubiese venido de 33 años, hubiese enseñado una semana, hubiese compartido la verdad y hubiese muerto? ¿Por qué era necesario que Cristo tuviese que nacer en un pesebre, tener una naturaleza humana, tener una vida moral perfecta, cumplir perfectamente la ley? ¿Por qué es tan importante la santidad de Cristo y no solo su muerte? ¿Por qué? Porque su vida de perfecta obediencia sería imputada al pueblo que vino a salvar. Mis hermanos, ¿por qué tenemos que defender la santidad de Cristo y su perfecta obediencia a la ley? Porque si en Cristo hubiese pecado, no solo nuestros pecados no podrían haber sido perdonados, sino que cuando nos presentemos delante de Dios, recibiríamos total condena, pues ninguno de nosotros podría decir, yo cumplí perfectamente la ley. La razón por la que el Evangelio enseña que para nuestra salvación no solo era necesaria la muerte del Cordero, sino una vida de santidad de ese Cordero, es porque ese Cordero entregaría su sangre y su vida para perdonar nuestros pecados. Pero no solo tomaría nuestros pecados, sino que colocaría sobre nosotros la vida de santidad que Él vivió, su perfecta obediencia a la ley, y sería imputada a nosotros. ¿Que por qué es importante la santidad de Cristo? Porque aquel glorioso día en que nos encontremos con Dios cara a cara y estemos presentes ante su tribunal, seremos tratados como si hubiésemos vivido la vida de perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí, ese tipo de textos o escritos que tratan de recrear un amorío entre Jesús con María Magdalena o cualquier acción pecaminosa, no tienen una intención meramente de burla superficial. Tienen como intención quitar uno de los fundamentos, uno de los pilares vitales en la redención. Porque un Mesías con pecado no hubiese servido para salvar a hombres pecadores. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Claro, entonces, cómo fue la concepción de Cristo a través del Espíritu Santo, cómo era necesaria esta forma de concepción para que en la naturaleza humana de Jesús no hubiese pecado. Claro que esa naturaleza humana se unió con la naturaleza divina que ha existido por toda la eternidad sin mezclarse y sin afectarse mutuamente. Claro entonces que Él nació siendo santo, pero vivió siendo santo para poder presentarse como un cordero puro y sin mancha. ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Totalmente? ¿Puedo sacar la solicitud de una hoja y un lapicero y empezamos a hacer? Y dicen, sí, uy, no, pero es que estamos, mejor dicho.
La santidad de Cristo entonces se convierte en un pilar vital para el perdón de nuestros pecados, un pilar vital para poder corroborar que Cristo no solo era el Mesías prometido, sino que era Dios y que todo lo que dijo fue cierto. Porque con Cristo tenemos esa particularidad: o creo todo de Cristo o no creo en nada. Porque si todo lo que Cristo dijo es cierto, es digno de adoración. Pero si en Cristo hubo una sola mentira, es un completo mentiroso. Así que cuando una persona intenta más o menos esto, ok, creo que Jesús fue un buen profeta, creo que Jesús fue una persona con un excelente ejemplo de vida, pero a mí no me cabe en la cabeza que nació de una virgen. No estás creyendo en Cristo. Aún no tienes tu fe en Él. Porque la fe en Cristo requiere que aceptes su nacimiento virginal. La fe en Cristo requiere que aceptes que Él fue concebido por una operación sobrenatural. La fe verdadera en Cristo requiere que reconozcas que solo en Él no hay pecado. ¿Crees esto? Porque si no lo crees, aún no eres salvo. Aún no hay salvación para ti. Pero la santidad de Cristo también se convierte en un modelo para los creyentes. La santidad entonces no solo tiene un valor redentor, sino también un valor ejemplar. La vida de Cristo es la vida que nosotros debemos perseguir con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra energía. La pregunta es, ¿para qué el creyente debe ser santo? ¿Para qué? Para poder representar la imagen de Cristo en la tierra. Es decir, nosotros somos embajadores, somos representantes de Cristo. Cuando nos vean a nosotros, deben ver a Cristo. Pero ¿para qué somos santos? ¿Qué obtenemos por ser santos? ¿La salvación? Entonces, si una persona necesita ser santa para ser salva, ¿quién puede salvarse? Y si yo digo necesito ser santo para ser salvo, estoy diciendo entonces que la obra de Cristo fue ¿qué? Insuficiente. Que su santidad no fue suficiente para lavarme y perdonarme. Nosotros somos santos no para ser salvos, sino como consecuencia de esa unión mística con Cristo, el Cordero sin pecado. Y es esa unión a Él la que nos mueve a vivir en santidad como consecuencia de esa salvación, no para ser salvo. ¿Saben por qué es importante creer en la santidad de Cristo? Porque estamos diciendo, Señor, creo que Cristo vivió la vida de santidad que yo jamás alcanzaré. Pero por amor a ese perfecto sacrificio, la perseguiré con todas mis fuerzas cada día de mi vida. Nosotros nunca alcanzaremos la vida de santidad de Cristo en este lado de la eternidad. Pero debemos vivir cada día tratando de alcanzarla como si fuese posible para nosotros. Anhelando que nuestros ojos vean solo aquello que Cristo vio. Anhelando que nuestros oídos sean prestos para escuchar solo aquello que Cristo oyó. Viviendo cada día para la gloria del Padre como Cristo vivió. Cristo entonces no solo es santo, sino que es nuestro ejemplo de santidad. Nos anima a vivir en santidad. Así como dijo el apóstol Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Él es santo. Hermanos, cada vez que leo este texto de Pedro,
me veo en la obligación de recordar algo importante. Este texto es una promesa más que una advertencia. Este texto no es para decirle a la gente, tú tienes que ser santo porque Dios es santo. No, este texto el tono que tiene es, ve, sé santo. ¿Y sabes por qué puedes ser santo? Porque Él es santo. Y el que es santo está contigo y te provee de lo que necesitas para vivir en santidad. Este texto no es para atemorizar al creyente, este texto es para darle al creyente esperanza y la seguridad de que podemos ser santos. ¿Saben por qué? Porque Él lo es. Y porque si Él es santo, 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 y nosotros estamos unidos a Él, es en Él y por Él que podemos vivir ¿cómo? En santidad. Hermanos, en este lado de la eternidad, ninguno de nosotros tendrá una santidad perfecta, pero todos debemos tener una santidad sincera, diligente, esforzada en Cristo y por la operación del Espíritu Santo. Así que la santidad de Cristo no solo se convierte en nuestra meta, sino también en nuestra motivación. ¿Saben qué he notado a veces en algunos creyentes? Que ven la santidad de Cristo solo como una meta. Y por eso viven frustrados. Porque cada vez que se miran al espejo para ver a Cristo, no ven a Cristo. Ven sus arrebatos de ira, ven su enojo, ven sus miedos, ven sus dudas, ven sus torpezas, ven sus debilidades. Y en lugar de encontrar esperanza, ¿qué encontramos al ver ese panorama? Frustración, vergüenza, una sensación de no soy digno ni siquiera de presentarme delante de Él. Hermanos, la santidad de Cristo es un estándar que debe producir vergüenza al no creyente. Pero al creyente no le debe producir vergüenza, sino motivación. Porque al final de esta carrera, ¿saben qué podremos decir? Cristo, gracias, porque todo lo que me faltó para vivir la santidad que requería la ley fue logrado plena y perfectamente en ti, y me lo has provisto por gracia y solo por gracia. Hermanos, la santidad de Cristo es mi meta, pero esa meta debe ser perseguida entendiendo que la santidad de Cristo es mi máxima motivación. Porque al final el mejor de mis esfuerzos será una simple toalla higiénica. O a los que les gusta un lenguaje más clásico, un trapo de inmundicia, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos salvará nuestra obra? ¿Qué? La santidad de Cristo. Así que para el religioso, el arrogante que cree estar viviendo una vida de santidad, ¿qué lo salvará? ¿Su forma de vivir? La vida perfecta en la que Cristo vivió. Pero ¿y aquel que vive flagelándose, viendo su insuficiencia, viendo que en lugar de cada día ser más como Cristo, pareciese estar más lejos de ese estándar? ¿Qué escuchará cuando se encuentre con Cristo y goce de una fe verdadera? Al que es santo, 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 mirándole a los ojos y diciéndole, eres un desastre. Te faltó demasiado en tu caminar.
¿Acaso no viste la vida de santidad que yo viví? ¿Y cómo te atreves a vivir de una forma tan vil y tan escasa? Apártate de mí. No te preocupes, que la vida que tú no pudiste vivir, yo la viví por ti y la imputé sobre tus hombros, no por lo que hiciste, sino por esa fe verdadera en la persona de Jesús. ¿Y saben qué es lo más esperanzador? Que esa santidad no la recibimos por el tamaño ni siquiera de nuestra fe. Porque ¿saben cuánto necesitamos para recibir esa santidad perfecta sobre nuestros hombros? Una fe del tamaño de un granito de mostaza. Así que la santidad de Cristo debe humillar al arrogante que hay en nuestros corazones. A ese que piensa que a veces sus obras son dignas de admiración para Dios y como que hay momentos en que Dios se siente y mira, wow, no, tú sí, qué manera de vivir. Escúchame bien, fariseo, legalista, arrogante, que hay en tu corazón y que hay en el mío. Le estoy hablando al suyo y al mío. Ninguna de mis obras, ninguna de tus obras son aceptables a Dios por la calidad de las mismas. ¿Sabes qué las hace aceptables? La santidad perfecta de Cristo. Nunca vuelvas a atribuirte mérito o logro en aquellas cosas santas que haces que son dignas de admiración. Porque si no fuese por Cristo, serían trapos de inmundicia. Pero también quiero hablarte a ti, hermano, que vives flagelándote, que vives lacerándote con pensamientos de nada soy, gusano de Jacob, nadie me quiere, todos me odian, voy a comer. Que siempre estás viendo todo lo que te falta, que nunca te ves a ti mismo como alguien que puede entrar al cielo. Déjame decirte algo, tienes toda la razón al creer que por lo que eres no puedes entrar al cielo. Porque la razón por la que vas a entrar no está en ti, está en los méritos perfectos de Cristo. Por eso debe ser tu mayor motivación. Cristo, su santidad, es nuestra meta, pero a la vez es nuestra esperanza y motivación. Corramos, esforcémonos por ser santos, pero seguros de que Él ya vivió esa vida que nosotros jamás podremos vivir. Y por último, esto entonces debe producir una forma humilde a la hora de relacionarnos con nuestros prójimos. Porque ¿saben algo? Nosotros somos muy buenos para apelar a la gracia de Dios sobre nuestros pecados. Pero somos muy buenos para apelar a la justicia y a la ley cuando se trata de los pecados del otro. Cuando te topes con ese hermano que te irrita, que te enoja, que te incomoda, que expone tu condición, que saca a la luz las debilidades de tu carácter, recuerda que Él es tan salvo como tú, pues lo que le hace a Él salvo no es su perfecta santidad, sino la perfecta santidad de aquel en quien Él ha puesto su confianza. Si esto lo entendemos, ¿dónde hay lugar para el orgullo en la iglesia? ¿Dónde hay lugar para sentirnos mejor que otros? Pero quiero terminar con una nota de balance. ¿Quiere decir esto entonces que se va a convertir en nuestra buena defensa
para acomodarnos en nuestra zona de pecado y no buscar la santidad. Si tú te atreves a aprovechar estas verdades para pecar de forma deliberada, déjame decirte que estás engañado y aún no has creído. Porque si hay algo que produce estas verdades en el corazón de un hombre que se ha arrepentido verdaderamente, es el deseo de ser más santo, no de pecar más. Si esto está despertando en ti, ¡ah! Gracias, porque ya sé que los adúlteros serán perdonados por la santidad de Cristo. Sí, los adúlteros arrepentidos. Qué bueno, porque este negocio ilícito pensé que iba a tener que desbaratarlo. Sí, el cielo está lleno de ladrones arrepentidos. Esto nunca debe ser usado como licencia para pecar. Hermanos, pregunta hasta acá, aprovechando que estamos en la escuela dominical. Así que si alguna vez usted fue influenciado por ese fantasioso romance de Jesús y María Magdalena, hoy puedo decirle, eso es ciencia ficción de una mente alejada de la verdad. ¿No hay dudas? Oremos entonces y demos gracias al Señor. Querido Dios, qué valioso ha sido estos 2 domingos meditando y recordando los aspectos de tu encarnación, de tu vida santa, y que nunca dudemos sobre tu carácter santo. Que todos esos intentos que los hombres hacen de generación en generación tratando de demostrar pecado o error en ti, queden fácilmente desbaratados por la verdad de tu palabra. Bendito Jesús, gracias por esa vida de santidad que ninguno de nosotros podrá alcanzar en este lado de la eternidad. Gracias por imputar esa vida en nosotros, por gracia mediante la fe. Pues si no fuese por tu perfecta obediencia, todos nosotros solo podríamos recibir lo que la ley anuncia a quien no la obedece: muerte eterna. Gracias, Cristo. Tú eres nuestra meta. Queremos ser santo como tú eres santo. Pero también eres nuestra motivación. Queremos ser santos porque en ti tenemos todo lo que necesitamos para caminar hacia esa santidad. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, cualquier inquietud, con mucho gusto pueden disfrutar de un cafecito, de un café con leche, de una aromática, o si ninguno de estos elementos le agrada, disfrute del aire porque no hay más. Nos vemos en un momento, 10:30.